El lenguaje. El lenguaje es un sistema de comunicación que se emplea en una sociedad con características oral o escrita. Existen diferentes tipos de lenguaje. Algunos de ellos son lenguaje oral. Dentro del lenguaje verbal tenemos el lenguaje oral, que es el que predomina como el lenguaje hablado. De manera que, a través del empleo de una serie de sonidos, se procede a transmitir los pensamientos de una persona a otra. Lenguaje escrito. El lenguaje escrito es una representación gráfica de los sonidos del lenguaje oral, de manera que las ideas transmitidas puedan perdurar y ser conocidas incluso por personas con las que nunca tendremos ninguna relación. Lenguaje kinésico. El lenguaje kinésico es un tipo de lenguaje no verbal que se caracteriza porque el individuo utiliza gestos o movimientos en el cuerpo. Particularmente, el individuo transmite un mensaje por gestos o por ademanes. Lenguaje proxémico. Este tipo de lenguaje es verbal y al mismo tiempo no verbal. La persona utiliza la distancia que hay entre él y otra. Dos ejemplos de este son los siguientes. Uno es cuando se realiza un abrazo en donde hay una relación íntima. Y el segundo es un saludo de mano en el trabajo, donde se ve el espacio a distancia. Lenguaje icónico. Aquí se utilizan imágenes o símbolos para dar a entender algo. No necesariamente se necesita utilizar muchísimas palabras. Con tan solo ver una imagen deberíamos poder interpretar lo que nos quiere decir. Un ejemplo de este es, por ejemplo, cuando vemos las imágenes con una calaverita y dos huesitos, lo cual significa que hay un riesgo o que hay un peligro. O en los anuncios que vemos en los supermercados que nos marcan que el área está mojado o que se está limpiando. Lenguaje fonético. El lenguaje fonético es aquel que toma en consideración la pronunciación de las palabras y sonidos y la relación que tiene con las palabras escritas. En el lenguaje fonético, la codificación ocurre de dos maneras. El lenguaje fonético verbal, que se encarga de estudiar la forma en la cual se articulan las palabras y la similitud existente entre la pronunciación y la escritura. Por otro lado, nos encontramos con el lenguaje fonético no verbal, el cual hace referencia al empleo de sonidos que son reconocidos fácilmente. Lenguaje fonético verbal. Se especializa en el estudio de los idiomas, ya que cada uno cuenta con su propio alfabeto y su forma de escribir y pronunciar las palabras. Se considera que aquellos idiomas que no respetan las reglas de pronunciación son lenguajes menos fonéticos, pues la palabra escrita no guarda relación con su pronunciación. Ejemplo de ello es el inglés. Lenguaje fonético no verbal. Es usado para identificar mensajes u objetos a través de sonidos. Sin embargo, este lenguaje no solo es manejado por el hombre, sino también por los animales, siendo esta su forma de comunicación, donde cada sonido, según su duración, intensidad u otros factores, representan un mensaje diferente. Vicios del lenguaje. Se puede definir como una forma inadecuada de enviar un mensaje, lo cual ocasiona que se dificulte el entendimiento. Los vicios del lenguaje son barbarismo, anfibología, pleonasmo, redundancia y cacofonía. Tipos de barbarismo. Existen distintos tipos de barbarismos dependiendo del tipo de incorrección que implique. Pueden ser prosódicos, son los que cometen vicios en la dicción o propiedades en la forma de articular determinados sonidos. Por ejemplo, yendo o yendo por yendo del verbo ir. Sintácticos, es donde se corrompe la concordancia, el régimen o la construcción de las palabras, oraciones o modismos. Por ejemplo, en relación a, en lugar de en relación con o con relación a. Queísmos, llama antes que vengas, en lugar de llama antes de que vengas. Dequeísmos. Yo opino de que no es bueno, por yo opino que no es bueno. Oraciones impersonales. Ayer se llegaron a los 30 grados, en vez de ayer se llegó a los 30 grados. Ortográficos.
son aquellos que implican faltas a la norma de la correcta escritura y formación de las palabras. Se da no solo con palabras de la lengua propia, sino también con extranjerismos no adaptados a las normas gramaticales. Por ejemplo, ande por anduve, del verbo andar. Dijiste por dijiste, del verbo decir. Descomponido por descompuesto, del verbo descomponer. Estuve por estuve, del verbo estar. La anfibología, que es el empleo de una o más palabras o una frase con una o más significados. A esta también se le podría llamar disemia o polisemia, aunque para ser sinceros la polisemia no siempre es un tipo de anfibología. Un ejemplo de esta sería se vende un montón de señora de Manila. Aquí la oración está muy compleja, es una anfibología. ¿Por qué? Porque ¿quién es de Manila? ¿La señora o el producto es de Manila o simplemente la Manila se está vendiendo? El ejemplo correcto de esto sería se vende un montón de Manila para señora. Está más empleada, con más determinación y se usa correctamente. El pleonasmo es un tipo de término que refuerza lo que ya se dijo en una expresión, que no añade información valiosa. Un ejemplo de este sería sube arriba o sal afuera. Redundancia. Es una figura retórica que consiste en utilizar palabras innecesarias que no añaden nada nuevo a la idea que se quiere transmitir. Ejemplos: bésame con besos de tu boca, subir arriba, salir afuera, entrar adentro, bajar abajo. Cacofonía. Son expresiones que, si bien sintáctica y gramaticalmente cumplen con todos los requisitos que el idioma exige, generan disonancias durante la pronunciación, y eso se debe a la cercanía de sílabas semejantes o idénticas. Ejemplos: parece que aparece, se comportó atentamente, sigilosamente y tranquilamente, sale, le